¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, estimada audiencia, que convocamos aquí desde la Jornada de Oriente, el Observatorio del Agua, la Asamblea Social del Agua. Hoy estamos en el programa 14, el último del año. Les decimos que pues vamos a tratar de aprovecharlo a lo máximo y a todo lo que da. Vamos a tratar hoy a fondo, pero muy a fondo en todos los temas y en todos los aspectos que conlleva esta cuestión del sistema operador de agua de Puebla, que hoy, bueno, está privatizado. Vamos a analizar junto con ustedes para que más que nada ustedes saquen sus conclusiones más precisas. Y para las precisiones, pues tenemos aquí a nuestros compañeros, nuestra compañera Maru y nuestro compañero Paco, que nos van a, junto con un servidor, José Luis García Bello, vamos a entrar de lleno, de fondo, a toda la condición jurídica, social, operativa, de salud de esta privatización del agua. Vamos entonces a empezar el programa junto con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que para los que estén en vía Facebook, pues tienen ahí la forma de apuntar, de anotarse sus dudas, porque con sus dudas vamos a enriquecer el programa. Pues sin más, le doy entrada a nuestra compañera Lluvia Gómez, que es la que nos pone al tanto de esta cuestión tan importante que es la meteorología, y donde pues con todos estos elementos podemos ir tomando pues nuestras previsiones y podemos ir aprovechando en una manera más informada esta, pues insisto, esta información que nos da la compañera Lluvia Gómez, a quien le voy a dar la palabra. Adelante, compañera Lluvia. Gracias, José Luis. Excelente tarde a todos. Claro que sí, a continuación les daré
el reporte del tiempo. Voy a compartir con ustedes la pantalla de los fenómenos que están afectando actualmente al país. En este momento, pues nos está afectando el sistema frontal número 20, que se localizó esta mañana sobre la península de Yucatán y, bueno, parte del Golfo de México, como podemos observar en esta zona. Este sistema frontal estará generando precipitaciones, sobre todo en los estados del oriente y sur del país. Para Puebla estará dejando lluvias, sobre todo en el municipio de Teziutlán, Sierra Nororiental, ahí estaremos esperando precipitaciones y, por supuesto, bancos de niebla. Este frente frío ya va de salida, sin embargo, como podemos observar en la imagen, ya tenemos el ingreso de un nuevo sistema frontal que se espera durante esta noche ya se desplace más hacia el sureste y empiece a afectar también al país, igual con precipitaciones, y pues la masa de aire polar asociada a este frente frío pues estará dejando bajas temperaturas. Esta es la imagen que la Conagua presenta para el día de hoy. Como podemos observar, el frente frío número 20, y bueno, pues la masa de aire polar que lo está impulsando mantiene ambiente frío en gran parte de la entidad poblana. Estamos esperando temperaturas mínimas para Puebla capital de 7 a 8 grados centígrados y máximas de 23 a 24 grados centígrados. Sin embargo, en las sierras norte y nororiental, el termómetro se espera descienda aún más. Para el día de mañana, esta masa de aire polar ya habrá dejado de afectar al país. Sin embargo, bueno, tendremos una recuperación ligera en los valores de temperatura, sobre todo en los valores diurnos. Pero como les comentaba, ya tendremos el ingreso de este nuevo sistema frontal, que para el día miércoles estará nuevamente dejando precipitaciones, sobre todo en forma de lloviznas, en las sierras norte y nororiental, y esta masa de aire frío que lo está impulsando para el día jueves ya estará afectando a gran parte del estado de Puebla. Estaríamos esperando este descenso de temperatura durante el jueves, continuará hasta el viernes y parte del fin de semana. Se espera que modifique sus características para nuevamente tener esta recuperación gradual en los valores. Recordemos que ahorita ya nos llegan los sistemas frontales de manera constante, por lo tanto las bajas temperaturas ya estarán permanentes durante estos meses. Diciembre y enero son los meses más fríos del año de acuerdo a la estadística, por lo que se recomienda a la población mantenerse abrigados, sobre todo si sale en horas de la mañana o regresa muy tarde a su casa. Durante el mediodía tendremos valores ligeramente frescos, que oscilarán aquí en Puebla capital entre los 23 y 24 grados centígrados, pero por la tarde el termómetro desciende. Entonces, la invitación es que no se confíe. En las zonas más frías del estado, que son las zonas más altas, evitar encender fogatas al interior de los hogares, sobre todo aquellas zonas donde las temperaturas tienden a bajar pues abajo de los 0 grados centígrados o alcanzar los 0 grados centígrados, que particularmente son los municipios que se localizan en las faldas de los volcanes. Ahí pues las temperaturas son muy bajas, pero la recomendación pues es abrigarse y evitar este tipo de prácticas de encender fogatas, ya que se pueden sufrir daños por intoxicación. Para el sur del estado, pues estamos esperando un refrescamiento en los valores también de temperatura, no tan significativo como en algunos otros municipios, pero también se sentirá este refrescamiento. Entonces, pues para permanecer abrigados y pues sobre todo a seguir los pronósticos en fuentes oficiales, porque pues apenas vamos en el frente frío número 20 y en promedio, bueno, pues son 53 sistemas frontales los que nos estarán afectando. Por lo tanto, pues nos encontramos en plena temporada invernal y con ello pues las bajas temperaturas y también las heladas pues son la constante. Pues esto es todo por hoy, hasta aquí mi reporte y pues nos estaremos viendo en enero de regreso. Excelente fin de año a todos. La información suficiente, más que suficiente y excelente, como siempre, la compañía de lluvia para tomar sus previsiones y también pues para aprovechar, ahorita que tenemos pues un buen clima, vamos a aprovecharlo. De todas maneras siempre es aprovechable. Pues bien, estimada audiencia, sin más, pues le doy la bienvenida a nuestros compañeros, a Maru y a Paco, que vamos precisamente a ampliar esta información
Seguramente ustedes, por eso yo creo que nos están escuchando, saben la problemática de Puebla, pero la conocen digamos, de una manera superficial. Hoy vamos a tratar, junto con nuestros compañeros, compañera, de ir a la profundidad y dar la información más precisa para que puedan tomar sus consideraciones. Y bien, como ustedes saben, un sistema operador de agua, privatizado o no, pues tiene muchas características y muchas circunstancias. Y voy a empezar en este momento por afrontar sobre todo vamos a empezar por la parte social, que nuestra compañera Maru maneja a la perfección. Muchas gracias, Maru, por estar aquí con nosotros y te agradecemos, nos expliques, nos digas a todos nosotros, a la audiencia, ¿cuál es la circunstancia? Porque además esta cuestión de la predacción nos hizo poner un microscopio en un sistema que a lo mejor no se lo teníamos tanto, pero ahora sí se lo podemos poner. Vamos a ver qué pasa con esta parte social y todo lo que esté relacionado con ella, compañera Maru. Adelante, por favor. Pues, antes que nada, muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos están en este momento sintonizando aquí en la Jornada de Oriente. Efectivamente, la privatización del agua que se hizo efectiva en el 2014, ustedes recordarán que en el 2013 fue aprobado en el Congreso precisamente a propuesta del entonces gobernador Rafael Moreno Valle y después aprobada por la mayoría de los diputados y diputadas, incluso los de oposición, lamentablemente, sin analizar a fondo cuál podría ser el impacto de esta privatización. Como bien decía nuestro compañero José Luis, ahondaré más en la parte social porque ya nuestro compañero Paco pues hará un abordaje técnico y un abordaje que tiene que ver con la parte financiera, que también es muy importante. ¿Cuál ha sido el impacto de esta privatización que viene desde el 2013 a 7 años, que empezó a ser efectiva hace 6 años, a partir del 2014, que ya entra la empresa Concesiones Integrales SADCB, que se hace llamar Agua de Puebla, Agua para Todos, increíblemente, un nombre muy paradójico en términos de lo que a nivel social, nosotros hacemos un análisis desde la perspectiva del derecho humano al agua. ¿Por qué? Porque aquí ya lo hemos referido, hay acuerdos internacionales, hay normatividad internacional de la cual México es suscriptor como país, que no se están contemplando, que no se están viendo producto de esta privatización del agua. Por eso es que nosotros abordamos indicadores sobre el derecho humano al agua y abordamos un indicador que tiene que ver con la accesibilidad, con la suficiencia del agua. Cuando hablamos de accesibilidad tiene que ver en cantidad, pero también en calidad. Y aquí hay un tema del cual partimos y que yo creo que también le tiro ese filito a Francisco porque lo va a abordar, que es el tema de que el agua que nos está llegando no es potable. En términos de ese acceso a un agua de calidad, pues no estamos teniendo un acceso a agua de calidad, porque para que ustedes y yo podamos beber el agua, pues es necesario comprar el agua embotellada, que es un gasto más que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no podemos tomar el agua del chorro, porque no es un agua que sea para beber, que sea para seres humanos. Utilizamos por lo regular el agua pues para todo lo demás que necesitamos en nuestras casas, en nuestro hogar, toda la parte del uso, digamos, doméstico del agua. Y en ese sentido es muy importante que lo vayamos analizando, porque si dice agua potable, porque así es el sistema y es al cual deberíamos de tener acceso, no tenemos acceso. Este es un punto que es muy importante que abordemos. El otro punto es la asequibilidad, que tiene que ver con el tema de los recursos, del costo del agua. Y en ese sentido, la asequibilidad, que desde la Organización Mundial de la Salud no debiera rebasar el 3% de los ingresos de los hogares, aquí en Puebla rebasa. Y en los análisis que hemos hecho, tanto desde la Asamblea Social del Agua como desde mesas de trabajo y desde tesis en la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, llegamos a que el promedio del incremento desde la privatización hasta hoy es de 500% y más. Y esto ella estudiando muestra, porque ellos han dicho y no aceptan que el incremento se da a estos niveles, pues es más, hay casos donde se da al 2000%.
¿sí? No son la mayoría, pero hay casos así. Entonces, tenemos que analizar qué está pasando cuando estamos planteando a nivel internacional que hay un indicador que dice que no debería de pasar del 3% del ingreso de los hogares. Y además, según los 6 segmentos en que se organizó y que esto fue aprobado por el Congreso del Estado, que de aquí hay todo un debate de cómo fue ese proceso, muy lamentable, por cierto, con no participación ciudadana, con no participación tampoco de sectores académicos que tuvieran argumentación para esto. En esos 6 estratos en los cuales se agrupó a las colonias de la ciudad, lo que estamos viendo es que el mayor estrato, por ejemplo, o el que es caro, donde incluso encontramos zonas de vivienda populares que tienen que pagar este tipo de estrato, imagínense ustedes, es de más de 1,500 pesos al mes. Entonces, ¿cómo es posible que esto se esté dando a este nivel? Pues se da. Y el otro tema que volvemos en términos de la suficiencia del agua es que tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque se incrementaron los tandeos del agua. Y esto tiene que ver a que si antes de la privatización te caía agua 3 o 4 veces a la semana durante 5, 6, 7 horas, hoy hay colonias, sobre todo en el norte de la ciudad, donde solo les cae una vez a la semana de 1 a 3 horas. ¿Qué significa? Que la gente tiene que tener contenedores para guardar el agua y que les sirva a los demás días. Y si no, pues lo que necesita es comprar pipas. ¿Y a cuánto le venden una pipa? ¿Eso qué va a significar para su economía? Hay otras colonias donde le ajusta lo que le cae en el tandeo para la mitad de la semana o 2/3 partes de la semana. Lo demás lo tiene que comprar. Entonces, ese es un tema gravísimo. El otro tema tiene que ver ya con el propio servicio del agua en términos administrativos, que no llegan los recibos a tiempo, que los recibos o estados de cómo se da el servicio del agua tampoco quedan claros. No queda claro ni el periodo en el que te cobran el agua, ni cuál es el estrato al que estás adscrito y lo que te están cobrando, ni tampoco la cantidad que te cobran. Entonces, frente a todo esto, más que en la mayoría de los casos, lo que vimos como Asamblea Social del Agua es que no les llegaban estos recibos o estos estados de cuenta, no estaban llegando a los hogares. Entonces, ¿cómo la gente iba a pagar? Pues llegaba y en Concesiones Integrales o Agua de Puebla lo que hacían es en un papelito a mano decirle, esto debe usted. Y la gente iba y pagaba sin preguntar, ¿realmente eso es lo que yo he consumido? ¿Eso es lo que me corresponde pagar? Entonces, en esos términos, nuestra valoración es que reprobamos totalmente la acción que desde la empresa Concesiones Integrales Agua de Puebla se está dando, ya que el impacto de la privatización a nivel social es muy negativo. Y esto sin poner el caso que se vieron agudizados a partir de finales del 2016, que son los cortes de agua y de drenaje. Si tú no pagas, te cortan el agua y te cortan el drenaje, violando el derecho humano al agua. Entonces, en ese sentido, eso es muy grave y aquí le dejo la palabra a nuestro compañero Francisco para que él pueda dar pues las demás valoraciones. Pues vamos a tratar de seguir esto sin llorar porque es terrible, compañera Maru. Adelante, Paco, ahora dinos, porque por ejemplo decía la compañera Maru que se incrementaron los tandeos, pero hay colonias que ni siquiera les llega el agua desde nunca. Dinos, ¿qué pasó con la parte técnica, con el manejo, con la parte financiera, Paco, operativa? José Luis, creo que Maru hace de manera muy puntual un señalamiento desde los orígenes del problema, desde la toma de la decisión que se tomó al privatizarlo, que fue un error, lo hace de una manera muy, muy precisa, además muy bien estructurada. Y yo voy a tratar de seguir esa estructura que dio Maru porque me parece muy buena. Creo que fue un error, ya lo he dicho en muchas ocasiones, fue un error garrafal el haber pretendido resolver la problemática que estaba generándose en el sistema de agua potable, y lo voy a decir así, que fue un error garrafal porque no quiero que
que se diga que esto lleva algún otro tinte que también debería analizarse, porque yo pienso que fue simplemente una medida tomada sobre las rodillas, un problema muy complejo, como es el operar un sistema operador, muy complejo, pero que es totalmente manejable. Te lo digo así, porque no quisiera meterme a decir o afirmar que esto fue una acción que encubre un asunto de corrupción, porque para todos, para mucha gente, así lo ve. Yo no me voy a referir al proceso más que como un proceso administrativo y luego después operativo, técnico, que le salió mal. Porque un organismo operador debe ser ambientalmente sostenible, socialmente responsable y también debe ser económicamente eficiente. El organismo operador, ya a 7 años de haber operado, tiene resultados totalmente contrarios a estos lineamientos o a estos principios. Y tú te vas a encontrar que el organismo, si querían resolver un problema financiero que tenía el gobierno del Estado al estar operando un organismo que era ineficiente en el servicio, era ineficiente en la comercialización y que les estaba creando un problema social, ellos obtuvieron resultados totalmente contrarios. El organismo operador en este momento resulta ser una carga muy pesada para el gobierno del Estado. El gobierno del Estado, con los últimos 2 años, ha venido aportando muchos millones de pesos para sostener al SOAPAP, que es el órgano regulador, y el órgano operador, pues es la empresa está con servicios integrales. Bueno, ha resultado una carga muy fuerte. Ahorita, en este momento, el gobierno del Estado debe haberle metido ya alrededor de 400 millones de pesos al SOAPAP para poderlo sostener y que siga haciendo los trabajos de regulación y de supervisión y de auditoría y de todo esto que con toda seguridad son ineficaces porque la empresa sigue cometiendo una gran cantidad de errores y dispendios. Bueno, entonces yo te decía, si querían resolver un problema financiero, les resultó junto con pegado, porque ahora están aportando 3, 4, 5 veces más dinero, más millones de pesos que los que se hizo en toda la administración, las 2 administraciones anteriores. Entonces, financieramente fracasó para el organismo operador, porque si querían deshacerse de una carga que era el SOAPAP, ahora tiene el triple o 4 veces más de carga financiera que la que tenían antes. Si querían tener un organismo operador que tuviese una inyección de recursos importantes para hacer todas las obras que hacen falta en la ciudad, en materia de agua potable, drenaje y saneamiento, también esto fue un fracaso, porque ellos se comprometieron, digo, la empresa a la que le concesionaron, se comprometió a entregar 3,500 millones de pesos de inversión y no lo han hecho. No han metido esos 3,500 millones de pesos. No han invertido en la segunda etapa de las plantas de tratamiento. No han ampliado de manera importante la red. No han instalado los medidores, no han mejorado la calidad del agua. Como decía Maru, el agua deja mucho que desear en muchas colonias porque no reúne las especificaciones que dice la norma, la 127 de salubridad, que establece los parámetros que debe reunir el agua, la calidad del agua, para que pueda ser ingerida sin correr ningún riesgo a la salud. Entonces, desde el punto operativo es un fracaso, ya lo dijo Maru. Hay colonias que tienen el tandeo no de una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, y otras ni siquiera tienen agua todavía.
dentro del polígono que les corresponde atender. No me estoy saliendo del polígono que se les entregó como concesión. Tengo entendido que las instalaciones importantes, como era la planta potabilizadora de aguas sulfurosas de San Felipe Hueyotlipan, está prácticamente en ruinas. Una planta que fue construida como una alternativa a las fuentes normales, era para aprovechar las aguas sulfurosas que estaban brotando ahí por las cercanías de la Capu, y que era una forma de aprovecharlas, una fuente alternativa, otro acuífero importante, pues no se utilizó y la planta está desperdiciándose ahí. Y creo que una planta que tenía una capacidad de más de 200 litros, ahorita creo que le sacan 60 o 80, ¿no? Y en muy malas condiciones. Ya toda el área de ósmosis inversa, creo que ni funciona. Y si nos vamos a las plantas de tratamiento, donde se ha construido la segunda etapa, creo que los reactores donde se da el tratamiento a los lodos, también ya se les echaron a perder, a pesar de que está el compromiso de que deberían mantener al corriente todo esto. Y desde en cuanto a la problemática social, es muy grave lo que está pasando. Es gravísimo lo que está pasando. La gente está muy molesta, pero está muy molesta no solamente con la empresa, sino también con el gobierno, porque no ha hecho lo que se debe hacer para meter en cintura a la empresa. La empresa sigue violando el derecho humano al agua, sigue haciendo cortes y hace cortes en drenaje, a sabiendas que esto está en los tratados internacionales, está en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, está como un derecho humano y como una obligación del gobierno de proteger ese derecho, y no lo están haciendo. Hay irritación en la gente, nada más que la gente ya está desalentada, ya no protesta, ya no reclama, porque sabe que hay oídos sordos, sabe que se les prometieron muchas cosas y no se le cumplieron. A mí me duele mucho porque mira, yo no soy de Morena, pero simpatizo con las políticas del presidente de la República. Creo que es una persona noble, es una persona bien intencionada, y yo, su actitud, su compromiso, su trabajo diario me satisface mucho. Desgraciadamente, tú sabes bien que un gobierno es un aparatote enorme en donde en este momento gran parte de ese aparato sigue igual. Entonces, es difícil. Con agua sigue igual, el SUAPAP sigue igual, me refiero aquí, Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, sigue igual, el aparato de justicia en Puebla sigue igual, la administración de Profepa siguen los mismos, con los mismos vicios, con la misma ineficiencia, porque no se puede cambiar todo el aparato administrativo en los 3 niveles de gobierno con un plumazo o con una orden del presidente. Es un país democrático que tiene normas, que tiene leyes a las cuales hay que cumplir y hay que ajustarse. Y esto tendría que irse dando poco a poco. Pero bueno, me estaba saliendo un poco para explicarte que hay muchas cosas que se tienen que cambiar y que se tendrán que ir cambiando poco a poco, no de la noche a la mañana. Cuando empecé, hablaba yo de la situación financiera del SUAPAP, que es totalmente contraproducente, porque hay una ineficiencia total en la operación. Preguntabas, José Luis, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón el organismo operador es tan ineficiente? ¿Por qué no tiene en su aplicación y en su administración no utiliza las herramientas más elementales de administración y de organización para ser más eficiente y llevar un mejor control del agua? ¿Por qué razón se está extrayendo tanta agua? Mira, los datos que entrega el SUAPAP, Aguas de Puebla y el SUAPAP al IMTA, dicen ellos que en promedio, fíjate,
entregan 194 litros por persona al día. 194 litros por persona al día. Imagina, diarias. No. Si un ciudadano puede vivir tranquilamente con 50 o 100 litros, ellos entregan 194 litros por persona al día. Dicen que es lo que entregan, porque lo avientan, lo sacan de los pozos y lo avientan. Pero como son muy ineficientes, son más ineficientes que como se era antes de la privatización, que fue una justificación para hacer la privatización. La iniciativa privada es muy eficiente, vamos a tener una empresa experimentada con muchos conocimientos, y resultó que salió peor. ¿Por qué? Porque de esos 194 litros por persona que le avientan a la red al día, solamente le llegan 120 a los hogares. Pierden una buena cantidad porque son ineficientes. Y entonces, si están perdiendo casi la mitad del agua que sacan, están contribuyendo a la sobreexplotación del acuífero. Y eso es lo que se iba a corregir. Ellos, en este momento, ellos no están operando las plantas de tratamiento. Así lo dicen los propios informes que ellos presentan. Las plantas de tratamiento, que era un tratamiento primario nada más, ni siquiera lo están operando y ni siquiera lo operan con eficiencia. No han construido la segunda etapa. Entonces, toda la carga contaminante de la ciudad de Puebla, toda esa carga contaminante, toda, que deben ser como unos 100 millones de metros cúbicos al año, se va al río, se va contaminando, cada vez más se está afectando a la población que vive a lo largo del río, a los campesinos que utilizan el agua para riego. Y entonces ahí está otro elemento más de ineficiencia. Por una sencilla razón, a ellos no les interesa la salud de la población. A ellos no les interesa la economía de la población. Decía Maru, sus tarifas son muy altas, claro, porque están gastando el doble de lo que deberían de gastar para entregar 100 litros de agua. Y entonces eso lo incrementan a la tarifa porque la empresa no va a perder. La empresa está para hacer negocio. La empresa no está para dar salud. Y el agua es para eso. El agua es para promover el desarrollo y ellos no están para promover el desarrollo. Ellos están. Si el agua del acuífero se sobreexplota, a ellos les interesa muy poco. Ellos siguen perforando pozos, quieren seguir perforando más pozos, porque finalmente no les interesa el futuro de la población. Entonces, es necesario que las autoridades reflexionen. Y es necesario, Maru, tú lo dijiste en la ocasión y me gustaría que lo comentaras, José Luis. Creo que lo estuvieron comentando en el sentido que es necesario que la población esté más presente en la administración del agua. No podemos dejarle a una empresa privada. Mira, no se lo podemos dejar al gobierno solo. Es responsabilidad de todos nosotros, porque representa la vida, representa la alimentación, representa la salud, todo. Necesitamos que participe la población. Ahí está el secreto. Para que se produzca agua de buena calidad y agua que satisfaga las necesidades que todos tenemos en nuestros hogares. Y creo que tú decías, Mar, ¿cómo le hacemos? Porque tienen que estar en el consejo directivo del organismo operador y tienen que estar todos los días vigilando que se cumplan con los horarios, que se cumplan con los días de tandeo, que se cumpla con la calidad, que se cumpla con las tarifas, que se cumpla con los cobros justos. Muchas cosas que hace la población. ¿Sí recuerdas, Maru, José Luis, eso que estuvieron platicando ustedes de cómo meterle a la ley esto? Claro, creo que eso es vital.
precisamente ese es un indicador que, aunque no aparece como indicador del derecho humano al agua, que debería ser la participación. ¿Cómo está la participación desde todos los ámbitos de la población, de la ciudadanía, a nivel de comunidades, colonias, pueblos, en el caso de Puebla, las juntas auxiliares? ¿Cómo está participando en la toma de decisiones? Y yo le hacía una pregunta a don Francisco, que era, cuando él estuvo a cargo de SOAPAP, ¿cómo se daba esa participación? Porque, digamos, en el consejo directivo de SOAPAP hay una participación ciudadana, y él mismo me decía, es mínima para tomar ciertas decisiones, como la misma decisión de la privatización, porque quien la operativizó fue SOAPAP, quien firmó a nombre, digamos, de todo los que operativizan la política hídrica, fue precisamente la dirección de SOAPAP, fue y firmó este convenio por el cual se privatizó el agua. Al firmarlo, entonces, supuestamente, iba también la decisión de quienes participan como vocales ciudadanos en la junta directiva de SOAPAP, que es ahí donde se queda la participación. El otro elemento, que es el que nosotros estábamos discutiendo ahorita, que se discute a nivel nacional, la Ley General de Aguas, y que tendría también que proyectarse en la ley del Estado, la Ley de Aguas del Estado de Puebla, que tendría que ser, ¿dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está la población? Pues es desde el gobierno de Cuenca, desde los consejos de Cuenca, de subcuenca, de microcuenca, hasta llegar a lo que es el sistema operador. Pero entonces, ¿cuál debería ser la participación? Pues activa y en toma de decisiones. No vale los que están a nivel de la junta directiva. Eso es un poco lo que abordábamos, porque pues fuimos invisibilizados en todo el proceso de la privatización. Nunca se nos preguntó, todo fue en lo oscurito, a espaldas de la población, e incluso todavía fíjense que hasta marzo de este año se dio a conocer el título de concesión, y fue porque un juez lo ordenó. Si no lo hubiera ordenado el juez, todavía eso no estaría en la página web del SOAPAP, por ejemplo. Pero con muchas tachaduras, ¿no? O sea, está, pero no está, ¿no? ¿Y cómo se llama esto, Maru? Explícale a nuestro auditorio, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le llamamos? ¿Por qué es el buen gobierno del agua? Lo que estamos hablando es, hay todo un cuestionamiento a este tema, incluso de cómo ha sido utilizado el tema de la sustentabilidad, porque el tema de la sustentabilidad ha sido muy manoseado y muy planteado. Es sustentable porque hay tal indicador donde se plantea que hay crecimiento, que se está produciendo, que se está extrayendo el agua que es necesaria, no se habla de la contaminación, y con algunos indicadores muy, para ellos, que de alguna manera desdibujan lo que ya ha estado planteándonos Francisco aquí, lo que en realidad ocurre. Por eso nosotros hablamos desde las poblaciones del buen gobierno del agua. O sea, hablamos que el buen gobierno del agua es aquel donde se toma en cuenta la participación de la ciudadanía, donde se toma en cuenta realmente lo que la gente quiere, y que además la misma gente puede participar, sobre todo a nivel local. Por ejemplo, en las juntas auxiliares hay comités de agua. Hay que ver la experiencia, hay que analizarla, y hay que ver en qué lugares puede la misma gente hacer la gestión del agua, en qué lugares se puede coordinar. O sea, tiene que ser una gestión más compleja, una forma creativa de ver cómo se puede dar el gobierno del agua. Y yo ahí creo que en el siguiente segmento ya Francisco también nos puede dar esa experiencia. Él vivió una experiencia cuando fue director de SOAPAP, donde me explicaba que había participación de la gente de las colonias. Eso es muy importante. Adelante, Paco, explícanos cómo era este gobierno del agua que estamos pugnando en la Ley General del Agua por un buen gobierno del agua, donde la ciudadanía participe en el Consejo precisamente de Administración y también en las Contralorías Sociales, importantísimas. Explícanos cómo se daba, Paco. Sí, mira, José Luis, la experiencia que yo tuve en el SOAPAP cuando yo fui director, creo que podría ejemplificar lo complejo que es el manejar el problema social, no el problema técnico. El problema técnico se maneja a la perfección porque hay una gran cantidad de ingenieros, hay una gran cantidad de administradores con mucha capacidad para hacerlo. Pero el problema social no es tan sencillo,
porque a lo largo del tiempo se crearon una serie de líderes tradicionales que con el manejo de esos liderazgos un poco prostituidos por las organizaciones políticas y los partidos políticos, los utilizaban más como una moneda de cambio, el ayudarles a resolver los problemas. Yo te ayudo a resolver tu problema del agua o que te bajen la tarifa, pero tú ya sabes que estás comprometido conmigo. O yo te ayudo, pero te cuesta una lana si en un momento dado te arreglo, y si te bajan de los 1,000 pesos que debes, te bajan 400, pues ya sabes que yo voy ahí con 100. Entonces, había muchos vicios de ese tipo. E incluso estas gentes reunían a otros grupos para presentar protestas. Y lo que hicimos nosotros son dos cosas. Primero, era indispensable saber exactamente qué estaba pasando en las colonias, pero preguntárselo a la gente. O sea, la gente que no tiene ningún interés político más que el interés de resolver su problema cotidiano, de abrir la llave y que salga agua, y que el agua sea de buena calidad, que sea agua aceptable, que sea agua que esté accesible ahí en su casa, pero además, obviamente al momento de cobrarla, pues que el precio sea asequible, o sea, que esté de acuerdo a su capacidad de pago. Entonces, ¿quién te lo puede decir eso más que la gente? ¿Quién te puede decir si realmente les está llegando el agua o no les está llegando? Si les llegó el día que le dijeron o no les llegó. Porque tú le preguntas a los trabajadores y te van a decir que siempre mandaron el agua y en la cantidad suficiente y que a todo el mundo les llegó y que todo el mundo está muy contento. Pero en cualquier empresa prestadora de un servicio o que vende algún producto, lo más importante es el usuario o el cliente y la calidad de su producto. Es lo que más debe cuidar. Y entonces nosotros dijimos, pues vamos a preguntarle a la gente. Y si vieras tú, Maru, José Luis, la respuesta que tuvimos, pero con amas de casa, con señoras que no tenían absolutamente ningún liderazgo en la colonia, nada. Ellas eran personas que querían que se resolviera el problema porque no les llegaba el agua y era de mala calidad. Y había unas señoras acá por cerca de la bajada de Loreto que les decían las brujas porque el agua les llegaba a las 11 de la noche, se las ponían de las 11 a la 1 y son casas antiguas, no tienen dónde construir una cisterna, no tienen dónde colocar un tinaco. Entonces andaban con sus cubetas, juntando cubetas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, para que les durara en la semana. Entonces, ellas mismas se decían, no, nosotros somos las brujas, porque andamos como las brujas en la madrugada, con los cubetas. Entonces, eso es lo que te ayuda a ti como servidor público a elaborar una estrategia y una política pública que le resuelva el problema a la población. Pero si a ti no te interesa la gente, si a ti no te interesa tu cliente, tu usuario, pues te vale gorro. Si no tienen cisterna, no es bronca tuya. Si ellos no tienen tinaco, no es bronca tuya, es bronca de ellos y que se compren uno. Por eso ahora muchos políticos acostumbran a andar repartiendo tinacos y todo esto, porque hoy pues es una necesidad que tiene la gente, producto de la ineficiencia de un organismo operador que no atiende sus necesidades. Entonces, eso es oro molido para los políticos que andan buscando el voto. Es una necesidad que debía resolver de manera permanente. Bueno, entonces nos fijamos, en cada colonia hay que buscar esa gente, en cada manzana hay que buscarla. Y les llamamos organizaciones ciudadanas para el cuidado del agua. Le decían las OCAS. Luego, en ese tiempo no había memes, pero como eran puras señoras y eran bien batalladoras y bien luchonas y bien gritonas, defendiendo lo que les correspondía, el derecho que les correspondía. Muchas decían, en lugar de las OCAS, decían las locas,
porque gritaban y reclamaban, pero en serio, con todo derecho, ¿no? Porque el SUAPAP, cuando yo estuve, no creas que era algo que trabajaba con la eficiencia al 100%, no, hombre. Sí, claro. No, era un problema, era un organismo que tenía que estar luchando día a día, por horas estar luchando para que el servicio se regularizara y así teníamos muchos problemas. Bueno, llegamos a juntar en reuniones hasta 5,000 señoras principalmente, que son las que sufren. El hombre se va a trabajar y ellas se quedan en el hogar. Y órale, y el agua para la comida, y el agua para los alimentos, y el agua para los baños, y el agua para hacer el aseo y para lavar la ropa. Entonces, ellas son las que lo sufren. Entonces, si vieran la respuesta tan importante que tuvimos con ellas, y ellas nos informaban si el agua les llevaba, si se cumplía con el horario, si la calidad era buena. Gracias a ellos, desgraciadamente ya no está. En la caseta que va a Atlisco, en la caseta de Atlisco, por ahí están como 5 o 6 pozos que se llaman los pozos Atliscayo, de una calidad pésima. Bueno, toda esa agua se les mandaba ahí, pues llegaba, cruzaba el río Atoyac y luego se mandaba allá por la colonia Guadalupe Hidalgo y se les distribuía esa agua. Era un crimen esa agua, no cumplía con la norma. Se pasaban horas y horas cocinando los frijoles. Y las ollas al rato ya estaban inservibles porque se formaba una costrota tremenda. El jabón no hacía espuma para bañarse o para lavar y todo eso. Claro. Teníamos reclamos muy fuertes estas señoras. Construimos una planta potabilizadora, pero gracias a ellas, a los reclamos que nos hacían ellas. Muy eficaces las señoras, muy luchadoras. Pero hay que darles la oportunidad de que ellas se organicen y tomarlas en cuenta, porque eso es otra cosa, ¿eh? Si vas a hacer una organización, tienes que darle no solamente voz, sino darle respuesta a su demanda. Y entonces formamos esas organizaciones que deberían formarse, que deberían ser parte fundamental de la vigilancia del servicio y tomadas en cuenta para dar las respuestas que hacen falta. Esa organización que pueden ser observadores, puede ser organizaciones ciudadanas para el cuidado del agua, observadores, un observatorio, observadores del agua para ver si la empresa está cumpliendo. Si tú le preguntas a Durán de Aguas de Puebla, te van a decir que están a toda madre, ¿eh? Porque eso le dicen al gobernador. Eso van y le informan al gobernador que la gente está muy contenta, está muy tranquila. Pero tan contenta está y tan tranquila está que solamente le paga el 35% de los usuarios. Tiene como 360,000 tomas, creo, ahorita el organismo operador. Y solamente le paga el 35, el 36%. 450,000. 450,000. Tienes razón, José Luis. Y solamente le paga el 35%. ¿Y tú crees que le paga a la gente? No le paga a la gente nada más porque no le gusta pagar, porque son tracaleros, o que porque tienen la cultura del, como lo ha dicho Durán, es la cultura del no pago, y así lo decían desde antes. No, señor, no es la cultura del no pago. Es que ¿por qué te van a pagar un servicio? Te van a pagar un agua potable que no es potable. ¿Por qué te van a pagar un tratamiento que no estás dando? ¿Por qué te van a pagar una cantidad de agua que no es la que les está llegando? Entonces, ese es el problema fundamental que se tiene que resolver. Y para resolverlo, necesitamos esta organización, José Luis, necesitamos esta organización, colonia por colonia, manzana por manzana, pero eso debe estar metido en un ordenamiento legal, que la ciudadanía tenga representatividad en esta toma de decisiones y que se estructure por sectores, así como se reestructura por sectores la red hidráulica para ser más eficiente y estar identificando las fugas, también los usuarios del agua, para que se tenga un buen control de la calidad, de la cantidad, de la oportunidad con que llega el agua. Eso se tiene que meter en la ley y tiene que ser obligatorio. Y hay que darles autoridad para que puedan ejercerla ellos
porque si no, pues nos van a seguir diciendo que estamos a todo dar en el servicio, como le dicen al gobernador. Le van a decir que están encantados con las tarifas, que las tarifas son más bajas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Tienen las tarifas que ser las tarifas con el costo real, que no incluya la tarifa la ineficiencia del organismo operador, porque pierde mucha agua y se la cobran a los ciudadanos que pagan. Eso no puede ser. Y los ciudadanos tienen que estar vigilando eso. No pueden estarles diciendo al gobernador que ellos están trabajando y que está creciendo la red y que está la gente muy contenta. No, la gente está desalentada, la gente está decepcionada. Ya no asiste a las reuniones, ya no te va a un meeting, ya no te va a esto, porque ellos sienten que hay oídos sordos, que nadie los escucha. Su única defensa, su única arma que tiene es el voto. Es el voto. Pero si con el voto ellos dan la confianza a un ciudadano y el ciudadano lo defrauda, ya no van a ir ni a las urnas. Ya no van a ir ni a las urnas siquiera. Hay que tener mucho cuidado. Mira, Maru, José Luis, la gente está muy sensible para cuando llegas y le haces planteamientos. Yo lo pude comprobar. Y son las señoras, las que no andan en ningún partido, las que no andan en los mítines y no andan con pancartas. No. Son las ciudadanas común y corriente que viven la problemática diaria. Sí, Sí, Paco. precisamente. ¿Sí? Sí, adelante, ¿Puedo? adelante. Sí, adelante. Aquí lo que quería plantear, que me parece que es fundamental, es el hecho de los mecanismos de la participación, que es lo que no está generado lamentablemente y por lo cual hay tanta frustración en la gente. Y te quería preguntar, Francisco, sobre tu experiencia con las juntas auxiliares. Por ejemplo, ahorita en el seguimiento que tenemos en las juntas auxiliares, en la Junta Auxiliar de Romero Vargas, se ha notado una gestión muy participativa en el Comité del Agua, por ejemplo. Ahí se plantean tarifas entre los 70 y los 90 pesos al mes del agua. La gente no muestra rechazo, no muestra tanto cuestionamiento a la gestión del Comité de Agua, pero sin embargo, en la mayoría de los comités hay muchos problemas en la gestión. Hay divisiones internas, se nota la participación de grupos, como bien tú decías, que vienen del pasado, que vienen desde Antorcha Campesina, desde otros grupos donde hay bastante cuestionamiento a la manera como se da la administración del agua. Y esto recaería más bien también de cada municipio. Y obviamente tenemos toda la gran problemática que ya definimos de parte de la empresa en la cual está privatizada el agua. Al ver esta complejidad que presenta, por ejemplo, la capital, que presenta el municipio de Puebla, y los mecanismos que se podrían utilizar, porque aquí tendríamos que combinar entre la acción directa de lo que controlaría su APAP cuando se dé la desprivatización, que es lo que estamos exigiendo. Queremos un nuevo diseño de un sistema operador donde haya participación como la que tú estás planteando. Esa es una línea. ¿Qué pasaría con aquellas comunidades donde van los usos y costumbres, donde van los comités, etcétera? Eso es muy importante. Y la otra parte sería ya la parte de los observatorios que tú hablabas, que nosotros, y aquí José Luis tiene la palabra, que es el tema de las contralorías ciudadanas, las contralorías sociales, que podríamos ir construyendo, porque por ejemplo en nuestra experiencia hemos generado comités en defensa del agua para enfrentar la privatización, y esos comités, fíjate que han hecho cosas muy interesantes sobre, por ejemplo, captar el agua lluvia. Y hay lugares y juntas auxiliares, por ejemplo, la de San Pedro Zacachimalpa, donde la gente vive la mitad del año con el agua que capta de lluvias, porque tiene donde captarla. Pero eso es autogestión, son usos y costumbres, esa no es acción que viene desde algo que ya viene organizado por la administración. Entonces, ¿cómo recuperar todo eso? Y bueno, aquí la participación de ustedes dos, por favor. Bueno, incluso aquí apuntar precisamente a nuestro auditorio, pues muchas gracias a Connie Ángel, nos manda saludos, y Lee Cooper, como siempre, también nos desea buenas tardes y muchos saludos. Miren, decirles a nuestra audiencia
que esto que estamos platicando no son palabras en el aire. Todo esto que acaba de decir Maru, más otras precisiones, ya se encuentran en la Ley General del Agua, que acabamos de obtener un gran éxito al detener una ley que le llamamos Mataflores, una perversa ley que estaba impulsando el presidente de la Comisión de los Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Feliciano Flores Anguiano, y el diputado Mario Mata del PAN de Chihuahua. Bueno, logramos detenerla porque iba con toda esa ambición de perseverar todas estas cuestiones. Y miren, para ir cerrando un poquito, porque realmente pues una hora no nos da tiempo, pero ustedes ya saben de lo que les estamos hablando allá en sus casas, en sus oficinas, saben de los que les estamos hablando. Y miren nada más lo que acabamos de documentar, no de comentar, de documentar. Los sobrecostos. Un servidor hoy tiene cortada el agua precisamente por un exceso de cobro, y que a lo mejor pude haber salido corriendo y empeñar algo e ir a pagar, o a lo mejor tengo el dinero, pero no voy a pagar un abuso. Ciudadanas, ciudadanos, yo no voy a ser parte de un abuso, ni tampoco voy a esperar a que me llamen para que haga yo un convenio. Yo voy a exigir y estoy exigiendo por las vías jurisdiccionales lo conveniente, y próximamente vamos a tener éxito. Bueno, la Ley General del Agua trata esto precisamente, de evitar esta exacerbación, costos exacerbados. No el común son 500%, pero hay de cientos y de miles por cientos. Hay casas humildes en colonias marginales que tienen una deuda de 150,000. Es como si le cobraran desde la colonia el agua que nunca consumió. Vean nada más el tipo de abuso. Y los 400 millones de pesos adeudados que nos ha generado esto, y esto precisamente para el erario público que nos decía aquí Paco, los 3,500 millones de pesos que prometieron, que además fue promesa. Miren, en vez de que nosotros gastemos 3,000 millones de pesos en reparar las tuberías de la red, mejor que lo haga una compañía privada y nosotros nos los llevamos al gasto social. Qué perverso. Y están viendo aquí los impactos. Miren, todo esto está documentado, todo esto se entregó al Congreso, el Congreso local, estatal, lo tiene desde junio del año pasado. Desde hace año y medio ya tiene documentado todos estos impactos con todos los documentos, todas las probanzas. Y miren nada más, estamos hablando de costos, estamos hablando de falta de inversión, estamos hablando de endeudamiento público, estamos hablando de falta de tratamiento que incide en terminar de matar el atoyac. Estamos hablando de plantas de tratamiento sin funcionar, de equipamiento que ya estaba, que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos y que lo están dejando caer, oxidarse, porque les cuesta más operarlo que dejarlo en el olvido. Y esta falacia, bueno, decía el compañero Paco, 194 reportan, pero 120 llegan, sí, a algunas casas, al 5% de las casas de Puebla, a las otras no les llega o no nos llega, estimados usuarios, compañeros, auditorio. Esta sobreexplotación tan terrible, que también la Ley del Agua está tratando de que se evite esta explotación de los mantos acuíferos, de recuperarlos. Y la ley, fíjense, la Ley General del Agua, ahorita que comentaba Paco de estas brujas, la ley trata de acabar con las brujas. Es decir, no queremos personas, sobre todo mujeres, exponiéndose a cualquier hora, pero menos a altas horas de la noche, para cargar agua a su casa. Las mujeres son las que llevan el peso de todo esto y son las que deben ser protegidas y cuidadas por una ley general. Entonces sí, acabar con las brujas, pero en esos términos, que les llegue el agua a su casa y que sea asequible y accesible. Recibos, alguien de ustedes sabe, tendrá un recibo como lo marca la ley, donde le dice consumo, donde le dice... Bueno, pero más allá, lo que decía Paco precisamente, un recibo, ese sí, por supuesto, no lo hay, que diga qué calidad y qué cantidad de agua está llegando y cuál es el nivel de saneamiento. Nos están cobrando el saneamiento, pero no nos dicen qué tipo, ni cuántos litros, absolutamente nada. Nadie tiene un recibo de esos, Eso sí, se los apuesto, y el que me lo entregue, pues entonces en ese momento renuncio a la Asamblea Social del Agua. Así es el nivel, pero fíjense qué rápido. Y bueno,
termino diciendo lo que decía mi compañero, el compañero Paco, si le van a platicar al gobierno, fíjense que la gente está contenta y tranquila, pues bueno, que hagan una comparecencia de 5,000 personas, de 5,000 mujeres, como decía Paco, a ver qué les dicen y a ver si que vaya el gobierno ahí a atestiguar con su secretario de gobierno, que vaya a atestiguar lo que ponen en las colonias, pero no en una sola colonia, ni en un grupito que ya lo elegí, ya lo compré y voy para que vean que sí, no, a todas las colonias que vayan. Bueno, lo menos que se van a llevar van a ser jitomates en las cabezas. No puede ser. Pero esto, a final de cuentas, no es más que una embarradita. Todo esto que ha dicho mis compañeros, mi compañera, pues ha sido una embarradita, pero ustedes saben de lo que estamos hablando, ustedes saben de esta atrocidad. Este corte de agua es, vamos, inaceptable, pero miren, nos están reportando día a día cortes de agua a personas de la tercera edad, a kínderes, a hospitales. Esto no puede ser, pero más allá, cortes de drenaje. Recordar que nosotros hemos publicado mucho este corte de drenaje en la Universidad Pedagógica Nacional, junto a un hospital. Y era, imagínense, en Puebla, siglo XXI, ¿dónde está el gobierno y dónde está el Congreso? Porque los votos, pues bueno, pues serán para después, pero ahorita está la exigencia, pero además los costos. Tenemos algo dijo Paco, que son los votos, pero tenemos otra cosa también, que son los costos. No paguemos extorsiones. Y con esto nos solidarizamos con los que están. Algunos de nosotros a lo mejor estamos, sí, nos está yendo bien, pero no debemos pensar en nosotros, sino en todos los demás. Pues prácticamente estamos terminando. Pues miren, se nos fue volando. Esperamos, estimado auditorio, haberles dado al menos la información esencial. Y si tienen más dudas, pues ahí están nuestras páginas de Facebook de la Asamblea Social del Agua para profundizar más en esto. Créannos, no son gritos de manifestaciones, son documentalmente comprobaciones de esta parte operativa y financiera que nos describía perfectamente Paco, de este impacto social que Maru nos quiso decir y que debemos tener un buen gobierno en agua, con la buena participación, evitando estas cooptaciones que nos alentaba y que nos prevenía bien nuestro compañero Paco. Pues yo les agradezco muchísimo su participación, estimado auditorio, que tengan un feliz año, pero no se recuerden poner ahí un cohete abajo de donde diga agua de Puebla para todos y quemen ese recibo del mal. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Maru. Un gusto.